Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un resumen de lecturas de los meses de noviembre y diciembre de 2023 y también cómo comenzamos este año en enero del 2024. Fueron varios libros, así que mejor empecemos con el video. De la mayoría de estos libros ya les había hablado en mi resumen de lecturas del año pasado, pero igual vamos a recapitular. El primer libro que leí en el mes de noviembre fue Cuatro veranos de Benito Taibo. Este libro fue publicado por Editorial Planeta y la verdad es que no me gustó tanto, le di 2 estrellas de 5. Hasta eso que es un libro bastante cortito, lo escuché en Storytel, pero sé que tiene 129 páginas más o menos. Nos habla de, obviamente, el personaje principal y cómo va creciendo a través de las páginas. Se puede ver este crecimiento a través de 4 veranos, por eso el título del libro. Es una historia bastante típica de Benito Taibo. El protagonista aprende de sus vivencias poco a poco a través de la historia, pero la verdad en esta ocasión no siento que conecté con el personaje principal. De hecho, me llamó la atención que el eslogan de esta historia es algo así como todo es real excepto lo que no lo es. Entonces tengo la pregunta de si es ficción literaria o de si es una autobiografía, pero en general, sea lo que sea, la verdad la historia no me gustó tanto. Como ya les había mencionado en otras ocasiones, me desesperó un montón las veces que usa la palabra chilango a través de la historia. Aunque la haya usado de la manera en que la haya usado, siento que sí fue demasiado, así que pues no conecté tanto con la historia. Aún así no creo que sea un mal libro, pero yo le di 2 estrellas de 5. El segundo libro que leí en noviembre fue Mañana, Mañana y Mañana de Gabriel Zevin. Y este libro tiene muchísimo de qué hablar. Es la historia de Sam y Sadie y básicamente es una historia de amistad muy enfocada en videojuegos. Yo siento que completamente este libro es un fanservice a los gamers millennials. Le di 4 estrellas de 5 y también ganó el premio Goodreads en 2022 a la mejor novela del año. Los puntos positivos que puedo mencionar de este libro para empezar es que la portada está hermosa y está inspirado en un cuadro real. Sí trae romance, pero es más que nada enfocado a una historia de amistad y eso me gustó mucho. Otra cosa es que en esta historia los personajes principales crean videojuegos y esto me gustó mucho. Cada videojuego que creaban yo lo quería jugar. Excepto el de Emily Blaster, ese la verdad me pareció que sonaba aburrido, pero todos los demás yo quería jugarlos. Es una historia divertida, me gustó mucho y como les dije, da mucha nostalgia si eres gamer y no importa el tipo de gamer que seas. Respeta tanto si juegas shooters como si juegas Animal Crossing, Cozy Games y todo ese tipo de cosas, hasta juegos un poquito más complejos. También tuvimos la oportunidad de ir a la plática que dio la autora en la FIL y estuvo bastante divertida. Ahora los puntos negativos que yo le encontré es que la traducción es horrible. Por ejemplo, aquí hay una parte en donde dice: es verdad, pero lo que rifa es que es un instituto en que van chavos de la ciudad. Perdón, de toda la ciudad. Siento que rifa es una palabra muy mexicana y obviamente los personajes de este libro no son mexicanos, entonces gracias pero no gracias. Este tipo de traducciones no me gustan porque a pesar de que sé que lo hacen para que se sienta un poquito más familiar la traducción como tal, siento que les quita un poco a los personajes porque, les repito, obviamente no son mexicanos y este tipo de palabras sí lo son. De una forma u otra hace que no se sienta para nada natural que los personajes dijeran esto. Y también algunos problemas de redacción que sí estaban bastante obvios. Otro problema que le encontré al libro es que es bastante largo para la historia que realmente ofrece. Hay páginas y páginas que podría quitar enteras y la historia sería la misma. Incluso el capítulo del salvaje oeste yo lo podría quitar por completo y me daría igual. Hay un capítulo en el que Sadie se quiere mudar, creo que a Los Ángeles, y uno de los personajes no quiere que ella se mude. Entonces le empieza a hacer un montón de preguntas y hay una página casi entera de estas preguntas. Son preguntas acerca de Los Ángeles y dicen más o menos así: estaba al tanto de los terremotos, los incendios, las inundaciones, la sequía, la niebla tóxica, los vagabundos, los coyotes, la sensación generalizada de un apocalipsis inminente.
leí: hagas lo que hagas, no bebas agua del grifo. Sabía lo seco que era el aire, estaba preparada para las constantes alergias, sabía que la cobertura del celular era terrible, sabía que en Los Ángeles nadie leía ni iba al teatro ni seguía la actualidad, que el cerebro de esa gente era básicamente papilla porque todos trabajaban en el sector del entretenimiento y pasaban el tiempo libre haciéndose cirugía plástica y yendo al gimnasio. Al principio de esa página dice que le había hecho un montón de preguntas y a mí me bastaba con eso, no tenían que ponerme una página llena de preguntas. Y es que no es la única parte en donde pasa eso, el libro tiene bastante relleno. Aparte de eso, otro problema y uno de los más graves que vi es que el libro parece un licuado de temas controversiales. Parece que la autora agarró todos los temas polémicos que se le ocurrieron y los puso en la historia y no a todos se les da una resolución correcta. Uno de ellos y que me molesta mucho es que yo siento que el personaje principal sufrió abuso en una de sus relaciones, no físico pero sí psicológico. Incluso en una parte la esposan a una cama, entonces siento que a este tema no se le dio una resolución cuidadosa. Al contrario, terminan siendo amigos y eso realmente no me gustó. En fin, es un libro con altos y bajos, hay opiniones muy polarizadas alrededor de él, algunos lo aman, otros los odian, pero realmente ha dado bastante de qué hablar. El último libro que leí en noviembre fue Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Es un libro muy bonito, yo le di 5 estrellas de 5, ayuda a lidiar con el dolor, la culpa y la pérdida de seres queridos. Nos habla de la historia de Connor, que tiene que lidiar con la enfermedad de su madre y al mismo tiempo con que un monstruo viene a verlo por las noches en la madrugada a contarle historias. Alrededor del libro le cuenta 3 historias que están bastante entretenidas y le ayudan a lidiar con las situaciones que él está viviendo. Y pues sí, la historia me gustó mucho y mi parte favorita fueron las historias que el monstruo le cuenta a Connor. Esos fueron todos los libros que leí en noviembre. El primer libro que leí en diciembre fue Desencuentros de Raquel Castro. Este fue en Storytel, escuché el audiolibro, dura aproximadamente 7 horas y la narración me gustó mucho. Es la historia de Andrea y Rodrigo, ellos se conocieron en la universidad y se dieron un beso, pero realmente nada pasó. Se separan en términos no tan amigables, pero por cosas de la vida Andrea necesita trabajo y tiene que pedirlo en la empresa en donde trabaja Rodrigo. Él prácticamente va a ser su jefe y es así como se reencuentran cuando ya son adultos. Ahí es cuando empieza su relación, pero tengo que decirles que no me gustó para nada. Esta historia se desarrolla cuando Rodrigo ya tiene pareja, entonces ya podrán darse una idea de por qué a mí no me gustó. Aunque yo siento que la protagonista intenta hacer las cosas bien, comete bastantes errores, pero el que más odié fue el protagonista masculino. Y es que todo el tiempo se estaba justificando por sus acciones. Según él estaba haciendo todo esto porque no quería a su esposa, incluso desde el momento en que se casaron. Pero pues ¿para qué te casaste, hermano? Nadie te obligó. En mi punto de vista, el hombre se quejaba de todo, todo le pasaba. Trabajaba en la empresa con su papá y según él estaba obligado a trabajar ahí y todo le pasaba y todo le hacían. Y así se la pasaba justificándose tanto laboralmente como en su matrimonio y con Andrea. Me cayó fatal. Al final obviamente se arreglan las cosas, no les voy a decir cómo porque no les quiero hacer spoilers, pero el tipo me cayó mal, lo odio. A este no le he puesto una calificación porque no lo encontré en Goodreads, pero yo creo que le daría 2 estrellas de 5. No está mal escrito ni nada, bueno, lo escuché pero ustedes me entienden. Es un libro bastante coherente en su redacción, pero ese personaje principal me cayó demasiado mal. El siguiente libro lo leí cuando estaba en la FIL, lo compré en el stand de Book Up y es Yellowface de R.F. Kuang. A este libro le di 4 estrellas de 5 y nos habla del lado oscuro de la industria editorial. Nos habla de la historia de 2 amigas
Una de ellas es Athena y la otra es June. Una de ellas es una autora publicada muy exitosa y la otra también está publicada pero no le va tan bien. La historia empieza cuando están juntas en el departamento de Athena, la que es una famosa y publicada autora, y ella muere ahogada con pancakes. Está bastante mil maneras de morir el asunto. El caso es que June aprovecha para robar el manuscrito de la última novela que tenía Athena. Nadie sabía que ella estaba escribiendo esta historia, por lo que ella aprovecha para publicarlo como suyo. El problema es que había bastantes pistas y era bastante evidente que June no escribió esta historia, y es así como la vida empieza a atormentarla porque ella tiene miedo de que se descubra de que no es la autora. Es un libro bastante bien escrito porque obviamente R.F. Kuang conoce a la perfección la industria editorial. Trae un montón de tecnicismos que, si te gusta este mundo libresco, conoces, como la plataforma de Goodreads, bastantes editoriales. Hola, buenas tardes. También nombra varias editoriales famosas. En general es un libro con bastante humor negro. De hecho, fue la lectura de enero de mi club de lectura virtual de este año. Por si les interesa unirse, mándenme un mensajito. El siguiente libro que leí fue Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Es un libro muy cortito al que le di 5 estrellas. En la descripción del libro nos dice que es una historia de amor prohibida o no correspondido, algo así. Perdón si se movió el encuadre, es que alguien me movió la cámara y pues lo tuve que encuadrar de nuevo. ¿Ya? La descripción nos dice que es una historia de amor, pero no lo considero como tal. Está bastante prohibido y bastante incorrecto. Lo que sí es que muestra un México antiguo de una manera muy real. Siento que lo retrata muy bien. Y también las clases sociales. Como les decía, yo le di 5 estrellas de 5. Pueden darle una oportunidad. Es una historia bastante cortita. ¡Váyase de aquí! También en la FIL compré el libro de Everything is Fine. Es una novela gráfica que empezó en Webtoon y es de terror. La verdad todavía no entiendo de qué va. Sé que son 2 tomos y pues se queda bastante inconcluso el primero. No te revela nada del misterio. El chiste de esta novela gráfica es que trae los dibujos muy bonitos y aún así es una historia de terror. Después, en un 24 horas leyendo, leí Una habitación propia de Virginia Woolf. A este libro le di 3 estrellas de 5. Es un libro clásico que nos habla de feminismo. Básicamente Virginia Woolf dio una serie de pláticas y este es un ensayo, una recopilación de esos ensayos. Estas pláticas se dieron en 1928 y nos hablan del feminismo. En estas pláticas Virginia se planteaba una pregunta y era: ¿qué necesita una mujer para escribir buenas novelas? Y básicamente la respuesta se resume en independencia económica y una habitación propia. El libro, la verdad, me aburrió un poco. Considero que si ya estás adentrada en el feminismo no te dice nada nuevo. Son cosas que pasaron y siguen pasando al día de hoy, lamentablemente. Pero considero que si estás adentrándote en el feminismo y vas apenas a educarte, es una muy buena opción para leer. De mi parte le di 3 estrellas de 5. Después leí No hay nadie en casa de Isabel Díaz Alanís. A este libro también le di 3 estrellas de 5 y básicamente nos habla de la protagonista y cómo se va de viaje, pero todo el tiempo está preocupada porque dejó un durazno en su casa afuera del refrigerador. Como ella vivía en San Pedro Garza García, hacía muchísimo calor, entonces estaba preocupada de que su departamento se infestara. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la protagonista tenía ansiedad. Realmente es una historia de cómo una mujer independiente tiene bastantes miedos y va por la vida averiguando cómo hacerse cargo de sí misma. Me gustó bastante, lo leí en un 24 horas leyendo, no me acuerdo si lo terminé, pero sí es una historia que disfruté. Después leí El perfume. A este libro le di 4 estrellas de 5. Casi todo el mundo conoce este libro por la película con el mismo nombre. Es una muy buena adaptación.
Sin embargo, leyendo el libro me di cuenta de que obviamente trae muchísimo más detalle el libro. Nos habla de la historia de Jean-Baptiste Grenouille, creo. Él nace en Francia y cuando nace su madre muere. Por esta razón él va como que rodando entre orfanatos y así. Él desde siempre se ha dado cuenta que tiene un olfato demasiado desarrollado y esto lo lleva a crear un perfume que es bastante peculiar. Básicamente quien huela este perfume va a hacer lo que Jean-Baptiste quiera, entonces es bastante peligroso. El problema es que para crear este perfume él se convierte en un... Es así como muchas mujeres empiezan a desaparecer. Lo que sí es que me causó repulsión porque muestra de una forma muy cruda los olores y cómo había mucha suciedad en donde el protagonista vivía. Y aparte de eso hay cosas muy grotescas de, no sé cómo... básicamente de lo que el perfume provocaba en las personas. Si ya vieron la película, yo creo que van a entender bastante claro. Por último, les quiero hablar de los libros que leí en enero. Si se movió el encuadre de nuevo, ya saben quién fue. Este año lo empecé muy bien porque el primer libro que leí en el 2024 es uno que me quitó 5 estrellas y fue el libro de El Instinto. Este libro realmente me voló la cabeza. Nos habla de la protagonista y de cómo ella piensa que tiene una vida perfecta. Ella tiene un esposo amoroso y una hija muy hermosa. Sin embargo, las cosas se tuercen bastante rápido en la historia y ella se va preguntando a sí misma si realmente tiene esta vida perfecta o está replicando los errores del pasado, pero no tanto eso, sino como repitiendo patrones que hay en su familia. Lo que me impresionó del libro es que nos habla de 3 generaciones, su mamá y su abuela, y de cómo ellas sufrieron bastante en su vida, pero a causa de esto también cometieron bastantes errores. No me acuerdo en dónde leí o en dónde escuché que la gente herida hiere, y eso se retrata a la perfección en este libro. Aunque la protagonista intenta hacer las cosas bien todo el tiempo, su vida está muy marcada por el dolor y eso se refleja a través de las páginas. Les recomiendo mucho leer este libro. Claro, si les interesa el tema, yo le di 5 estrellas de 5. De hecho, lo leí por error porque no me acordaba que lo puse en el club de lectura. Entonces es la lectura, creo, de noviembre. Entonces ya veré si lo tengo fresco para entonces o me va a tocar hacer una relectura. Pero la hago con mucho gusto ya que el libro me gustó bastante. Después leí El perfume del rey y este libro me da mucha risa porque está súper incoherente. Es una historia que creo que empezó en Wattpad y nos habla de Emily. Ella es la hija de los perfumistas más famosos de este reino y toda su vida es bastante normal y bastante cool. Está todo el tiempo con sus amigas en la escuela y así. Hasta que el príncipe de este reino se enamora de ella y las cosas se empiezan a poner bastante interesantes. Es un libro que me remontó, yo creo, cuando estaba leyendo La Selección, pero les puedo decir que está bastante incoherente. Hay muchísimas cosas en este libro que no tienen sentido para nada. Yo no soy de la realeza ni estoy muy familiarizada con estos temas como para decirles cuál es el protocolo, pero basándome en mi vasta formación de ver el diario de la princesa, puedo decir que las situaciones que se viven en este libro no se vivirían jamás en la vida real. A la protagonista le pasaba de todo y estaba bastante involucrada en este mundo de la realeza a pesar de ser una plebeya. El libro trae uno de los personajes que peor me caen en la vida y es el rey, el papá del príncipe de esta historia. Y no sé, en general me entretuve mucho leyendo este libro. Es romance, es de la realeza, hay carruajes, hay carros de los normales que conocemos actualmente. Es un libro bastante incoherente, sí.
¿Voy a leer la segunda parte? Por supuesto que sí. No les quiero hacer spoilers, muy pocos entenderán esta referencia, pero yo sospecho que la autora quiere hacer lo mismo que hizo Sarah J. Maas en Una corte de rosas y espinas, con los intereses románticos de esta protagonista. No les quiero hacer spoilers, pero yo solo les quiero decir que para mí es muy obvio que cuando una protagonista empieza a odiar muchísimo a un personaje, evidentemente para mí es que van a tener una historia de amor. Siento que si es que no me estoy equivocando y esta cosa trae un rivals to lovers o un enemies to lovers, es bastante obvio. La razón por la que aún no sé si esto va a pasar o no es porque el libro parece formar parte de una saga. No estoy informada de si va a ser una trilogía o una saga, pero la historia no concluyó en este libro y ya quiero leer la segunda parte. A este libro le di 3 estrellas de 5. El siguiente que leí, bueno, lo escuché en Storytel, fue Cuando no queden más estrellas que contar. Es una historia así de romance, pero también nos habla de la protagonista y de cómo ella era bailarina de ballet. Como sabemos, esta es una disciplina muy difícil, entonces al momento en que la protagonista sufre un accidente que le impide seguir bailando ballet, su vida cambia muchísimo. No es el mejor libro del universo, pero tampoco es malo. Como romance no es lo peor que he leído, y lo que sí les puedo decir es que en muchas partes del libro trae como destellos de sabiduría, frases que me gustaron bastante. Al libro le di 3 estrellas de 5. Lo que sí es que está bastante largo. El último libro que leí en enero fue Casas vacías de Brenda Navarro. Este libro, déjenme les cuento, lo debí haber leído en febrero porque es la lectura de febrero de mi club de lectura. Sin embargo, las personas del club lo empezaron a leer en enero y me estaban haciendo comentarios de que el libro estaba bastante interesante y me llamó la atención. Nos habla de cómo la maternidad siempre es romantizada, pero en esta historia no pasa para nada. Es la historia de 2 mujeres, una que tiene un hijo y lo pierde, y la otra historia es de la mujer que se lo roba para criarlo como suyo. Como se pueden dar cuenta, es una historia bastante fuerte porque nos habla del dolor de la mujer que pierde a su hijo. Y pues cuando te das cuenta que estás viendo la perspectiva de la persona que se lo robó, pues yo entré en shock. Es algo bastante fuerte de leer. Aparte de que es una historia que nos habla de la decadencia tanto física como mental. Y también de cómo la falta de recursos económicos, aparte de un montón de problemas más que tenía la protagonista número 2, marcó su vida. Y pues en sí es una historia bastante dolorosa. Les digo, me atrapó desde el principio, la leí en menos de un día y le di 4 estrellas de 5. Y pues bueno, esos fueron todos los libros que leí de noviembre del año pasado a el mes pasado, que fue enero. Y hubo muchísimas buenas lecturas, me gustaron mucho algunos de los libros que leí. Y los que leí que no me gustaron tanto tampoco fueron horribles, siento que fueron meses de buenas lecturas. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y yo espero verlos por aquí el próximo lunes con un nuevo video. ¡Adiós!